Hola, soy Carolina Salamanca y te doy la bienvenida a Ellas Inspiran Podcast, un espacio de inspiración para mujeres donde hablamos de empoderamiento personal, carrera profesional, emprendimiento femenino y mucho más. Así que ponte cómoda y empecemos. Hola, hola, bienvenidas a un episodio más de Ellas Inspiran Podcast. Y hoy estoy muy emocionada porque tengo como invitada a una mujer experta, quien no solo nos va a contar su historia de transformación, sino con quien también hablaremos de medicina funcional, de hábitos saludables, de nuestro ciclo femenino y hasta de la menopausia. Todo de la mano de una coach de salud. Pero primero quiero invitarte a que te suscribas en Ellas Inspiran Podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, así que suscríbete y así recibirás todas las notificaciones de cada episodio nuevo para que te enteres de todos los temas de los que hablamos aquí en Ellas Inspiran Podcast. Y ahora sí, démosle paso a nuestra invitada de hoy. Y para iniciar, yo quiero confesar que estoy muy contenta de tenerla hoy en este podcast, porque además le tengo un cariño muy especial a ella. La verdad es que yo creo que hace más de 10 años, creería que nos conocemos, estudiamos juntas en la universidad cuando hacíamos nuestra carrera, nuestro bachelor en administración, en negocios. Y después de 10 años nos volvimos a conectar a kilómetros de distancia, pero ahora desde un punto diferente y es a través de este podcast. ¿Y por qué? Porque estoy segura que tenemos mucho por aprender de ella. Pero bueno, ya no quiero extenderme mucho más, así que quiero presentarles a Joana Sandoval. Es una mujer colombiana quien es Health Coach certificada por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. Creo que me equivoco o no, sí está bien. Sí. Ella es especializada en medicina funcional y fundadora de Yoa Soul, un espacio de transformación en donde las personas pueden conseguir y llevarse a un camino de vida más saludable, más equilibrado y llenas pues de propósito, a encontrar un propósito de vida. Joana es experta en estilos de vida saludable, nutrición desde el amor propio, crecimiento personal y desarrollo de conciencia. Pero bueno, dejemos que sea ella misma quien nos cuente un poco más sobre todo esto que acabo de mencionar y quien a la vez nos cuente su historia transformadora que estoy segura que va a ser luz para muchas mujeres quienes nos escuchan hoy. Así que Joa, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a Ellas Inspiran Podcast. Muchas gracias, querida Caro. Para mí es todo un honor y una alegría estar aquí compartiendo contigo, con tu comunidad, con todas las bellas mujeres que nos van a escuchar. Que sea un espacio para compartir sonrisas, para compartir información de valor. Gracias por invitarme a este proyecto tan bonito que tienes, que pues sin duda tiene un propósito muy lindo de servir y ayudar. Entonces, un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la bonita presentación. Para mí es muy emocionante también compartir contigo este espacio después de tanto tiempo que nos vimos en la universidad y ya ahora cada una está haciendo como los sueños de su corazón y qué bonito poder seguir como los latidos del corazón y lanzarse a alcanzarlos, porque muchas veces el miedo nos frena, pero pues aquí estamos cada una haciendo lo que nos gusta y lo que nos apasiona, que es servir y ayudar a las personas, cada una desde como desde su campo. Entonces, un honor estar aquí con ustedes. Ay, gracias, Joa. El honor es completamente mío, la verdad, de tenerte aquí. Muchas gracias por decir sí a esto y estoy segura que vamos a aprender demasiado de ti porque tienes muchas cosas para enseñarnos, para transmitirnos y compartirnos. Muchas gracias. Bueno, y ahora me gustaría como iniciar, la verdad, me gusta iniciar siempre con la misma pregunta porque a mí me cuesta responderla, me costaba mucho responderla, así que me gusta saber a las mujeres, a cada mujer que invito al podcast, saber cómo se describen. Así que quiero preguntarte, ¿quién es Joana Sandoval y cómo te describes?
Bueno, pues digamos que en este transitar que tuve de transformación y caminito que hice hacia mi interior, ahorita te puedo decir que soy una persona, soy la versión más auténtica, amorosa, tierna, alegre, eh, digamos que es dadora de lo mejor de mí a los demás. Soy una mujer que aprendió a coger el poder, digamos, de su interior y no del mundo exterior. Una mujer que se ama a sí misma, que se respeta, que se valora, que se da el amor, el cariño y el afecto a sí misma y no lo busca, digamos, que en el mundo exterior, sino que sabe que todo viene de adentro. Una mujer muy, muy, muy amorosa, muy tierna, alegre, divertida y sí, que aprendió como a aceptarse y amarse tal como es, a aceptar cada etapa de la vida. Una mujer en conexión con Dios, con la vida. Digamos que así es como yo me escribo, una mujer como muy tranquila y muy eh, al servicio de las demás personas. Y eso lo transmites. Transmites una tranquilidad profunda al escucharte. Tú me transmites tranquilidad y estoy segura que todas las personas que te escuchan van a sentir lo mismo porque transmites tranquilidad y amor. Transmites como esa sensación de estar en calma, en amor. Entonces, no, creo que te defines tal cual eres. Muchas gracias. Sí, eso lo aprendí en este caminito de experiencia que fue el gran maestro para mí, la enfermedad, pero por eso es un gran maestro a quien le agradezco, porque me permitió conocer muchas cosas de mí que antes no conocía y bueno, todos estamos aquí en este viaje de la vida aprendiendo. Eso es cierto. ¿Y a qué te dedicas? Porque yo ya mencioné lo que hacías más o menos, pero tú cuéntanos en tus palabras a qué te dedicas. En este momento estoy trabajando como health coach, en español sería coach de salud y bienestar. Tengo un enfoque en medicina funcional porque enfatizo el enfoque en medicina funcional porque es la medicina que me ayudó a sanar. Ya más adelante les compartiré un poquito de mi historia. Y me gustó mucho el propósito de esta medicina y es que va a la raíz de cualquier disfunción. Ahí no se habla mucho de enfermedades, sino disfunciones del cuerpo. Y ayuda pues a sanarlas de raíz. Entonces yo combino mucho esto porque trabajo mucho la parte espiritual, la parte emocional, la parte y pues la parte física. O sea, lo combino todo, pero utilizando como ese propósito de la medicina funcional, que es llevarlo al origen. Entonces estoy trabajando como coach de salud y bienestar con enfoque en medicina funcional. Básicamente lo que ayudo es a las personas a alcanzar una vida más saludable, plena y digamos que armoniosa. Si las personas están pasando por alguna condición de salud, pues estoy aquí con mucho cariño para acompañarlas en ese proceso de sanación y todo lo hago de ir de adentro hacia afuera. O sea, es un proceso totalmente diferente. Yo llamo a las sesiones, siempre les digo a las personas que las invito a que se den ese espacio de amor propio y es un espacio en el que procuro que sea alegre, divertido, de gran valor para las personas, en donde empezamos a trabajar sus objetivos de salud particulares. Entonces, hay personas que de pronto necesitan bajar de peso, hay personas que no han podido aprender a hacer ejercicio, hay personas que están teniendo problemas en las relaciones, hay personas que están, digamos que se sienten como vacías interiormente y pueden tener trabajo, un hogar, su familia, el dinero, bueno, como las cosas que las personas creen que es lo que lo va a llenar a uno. Entonces también ayuda a esas personas como a poderse encontrar consigo mismas y a recordar esa luz y esa bonita esencia que tienen. ¿En qué momento cambió tu vida? Porque tú y yo estudiábamos administración, estudiamos negocios, enfocadas en una vida de negocios, ¿en qué momento Joa termina en esta onda, este mundo de la salud y bienestar? O sea, cuéntanos un poquito a qué te dedicabas y cómo fue ese cambio. Digamos que yo antes era gerente, trabajaba en una empresa familiar que estaba pues en una expansión pues bien grande y digamos que tenía pues la facilidad que uno podía decir como bueno salí de la universidad y tengo trabajo.
Aprendí un montón, agradezco inmensamente la oportunidad de haber estado ahí, crecí también como persona ahí, pero pues finalmente no era como el sueño de mi corazón, pero pues lo veía como, no era capaz como de dar ese paso de, de salir de la empresa familiar, porque pues era la empresa familiar. Eh, y como pues sucedió todo, pues básicamente con mi propio viaje de sanación y de transformación, me enfrenté a desafíos de salud que parecían insuperables, pero con la ayuda de la fe de Dios, pues encontré los caminos para sanar. Yo trabajaba hasta altas horas de la noche, bueno, no de la noche, de la mañana. Llegaba muy temprano a la oficina, más o menos 5:30 de la mañana o 6, y salía de la oficina a las 6, 7, y me iba derechito para el gimnasio. Y entrenaba como hasta las 10:30, 11. Ahí también estaba haciendo un posgrado en la universidad. Entonces, hacer trabajos, estudiar, y dormía muy poco. Luego me levantaba y como que mi vida se cerró mucho a ese círculo de hacer el posgrado, trabajar y el ejercicio tan extenuante que hacía, porque hacía ejercicio como si fuera una deportista de alto rendimiento sin serlo, porque eran 4 o 5 horas todos los días y en los fines de semana me metía mucho tiempo al gimnasio. Entonces, pues el cuerpo, si te pasa factura, tiene un límite, pero pues en su momento uno no lo conocía. Igual yo también estaba en ese momento, eh, como que no había aprendido a conocerme y a hacerle caso como a los latidos de mi corazón y lo que realmente yo quería para mi vida. Digamos que tuvo que llegar la enfermedad para ayudarme a dar ese empujoncito de ver realmente qué era lo que mi corazón deseaba hacer con mi propósito de vida. Entonces, de ese, digamos que jornada extensa, porque era, o sea, trabajaba, hacía mucho ejercicio, dormía muy poco, estudiaba y no tenía también buenos hábitos, o sea, porque hacer ejercicio no es solo, es bueno, pero no es un estilo de vida saludable y balanceado, exacto. Eh, Y en su momento también cuando empecé a hacer ejercicio no me sabía alimentar sano, entonces comía lo que me decían en el gimnasio los entrenadores y lo que uno veía que comían las personas. Después ya entendí que todo, pues cada cuerpo es diferente, es único cuando estudié y que los requerimientos nutricionales de cada persona son diferentes y no hay que estar copiando la alimentación que uno ve en las otras personas, así a esta chica le haya funcionado o a esta persona le haya funcionado, no significa que te vaya a funcionar a ti, hay que mirar tu condición de salud. Yo no lo sabía, no me supe alimentar, entonces allá te mandaban como lechuga y pollo, lechuga y pollo. Entonces mi alimentación empezó a ser así, hasta que empecé a llegar a un punto en que también empecé a tener atrancones de comida por dulce. Y sentía un hambre desesperada por dulce, pero pues ya ahora entiendo, después de haber estudiado, que era mi cuerpo diciéndome que necesitaba nutrientes, o sea, necesitaba otro tipo de alimentación, no solamente lechuga y pollo toda la semana y pues el fin de semana en el mundo fitness llaman algo como cheat meal, que desde este momento, o sea, después de que hice todo el proceso, la palabra es una palabra que no aporta, o sea, comida pecado, comida trampa, o sea, es una palabra que no es armoniosa. Entonces me comía un montón de comida chatarra, sentía culpa y al otro iba, el fin de semana duraba un montón de tiempo metida en el gimnasio. Pero todo eso era también como distractores de lo que realmente yo tenía que hacer, ir a sentarme a hacer frente de si realmente me sentía feliz en donde estaba trabajando, si era lo mío. Sí me gustaba mucho el ejercicio, pero pues ya también estaba obsesionada por tener un cuerpo de otra, que el cuerpo perfecto, el de la mujer que se ve 90, 60, 90, que tenga que la cola así, las piernas así. Y todo eso era sí, un proceso mental, obviamente, pues no me arrepiento, todo fue grandes maestros en mi vida, hoy que ya lo veo en retroceso, pero también me obsesioné por tratar de llegar a un cuerpo que no era. Pero todo eso más allá, cuando uno se va a hacer el trasfondo de todo eso y analizar, es poder ver que tenía que trabajar en mi interior y realmente sentarme a evaluar muchas cosas de mi vida. En ese proceso, mientras yo iba como en eso, yo me repetía cada rato que no podía seguir como con eso, así como con ese ritmo, con esa carga de que me sentía culpable porque comía chatarra, cuando era que no estaba comiendo de manera correcta, pero no conocía.
el exceso de ejercicio, la falta de sueño, no me sentía, digamos que llevando mi propósito, mi misión de vida en la empresa en la que estaba. Igual agradezco mucho la oportunidad a mi papá, que lo amo con todo mi corazón, darme la oportunidad de trabajar en la empresa, pero pues digamos que no estaba siguiendo los latidos de mi corazón, y pues uno como que se hace como sordo a eso, o sea, como que se va aplazando el no, eso no es, yo estoy bien, ya estoy bien, hasta que llegó un punto en que mi cuerpo dejó de responder en el gimnasio. mm, no podía caminar, ni estar sentada, ni parada. Entonces pensaron que me había herniado, que me había pasado. Entonces ahí empezó la historia. Eso fue en septiembre del 2018. Y empecé de médico en médico, resonancias, exámenes. No, está bien, no tienes ninguna hernia, no tienes nada. No, debe ser mucha carga de ejercicio, deja unos días el gimnasio. Nada, luego empecé a sentir puntillas, como si me estuvieran clavando puntillas por todo el cuerpo, que me ardían los músculos. Mi cuerpo no seguía sin responder, sentía mucho dolor en la espalda. Y los médicos seguían como no, ni idea, ¿qué tienes? Empecé a hacer fisioterapia a ver si de pronto me podía ayudar. Me salieron con muchos diagnósticos como no, que puede ser lo que peor que te puedas imaginar es que se te dañó el nervio ciático, que puede ser cáncer, que puede ser algo en la médula, que bueno, de todo. Pasé por 21 profesionales de la salud de todas las especialidades, o sea, internista, oncólogo, reumatólogo, infectólogo, inmunólogo, o sea, todos. Ninguno encontraba que era el ortopedista, el fisiatra, bueno, todos los que hay. Ninguno encontraba que era. Y en ese momento, pues, hubo algo que marcó mucho como esta historia, fue que yo ya llevaba más o menos 3, 4 meses quieta, y me dio un dolor muy fuerte en la cadera, demasiado fuerte, que me tocó ir de urgencias. Y ahí salió que tenía fracturado una pequeña parte del hueso de la cadera. Entonces, pero ¿cómo me iba a fracturar si yo ya no estaba haciendo ejercicio, no estaba haciendo nada? Entonces el ortopedista me dijo que tenía que quedarme quieta por 2 o 3 meses, literal, o sea, no salir sentada o quieta, porque podía en cualquier momento terminar de fracturar mi cadera. Entonces yo ahí no entendía qué estaba sucediendo, y yo empecé a decirle esa noche a Dios. No tenía ahí una relación tan fuerte, que por qué me estaba haciendo esto a mí, que yo era una mujer buena, que no tomaba, que no fumaba, que pues trabajaba, hacía ejercicio, estudiaba. ¿Por qué me estaba haciendo esto a mí? Y la emprendí contra Dios. Creo que eso nos pasa mucho a las personas a veces, que emprendemos todo contra Dios, porque sí, creemos que Él nos está haciendo esto, cuando no era así. Es uno el que se llevó a ese camino. Entonces la emprendí contra él y le decía que por qué, por qué, por qué, por qué. Y ahí él me escuchó, siempre me escucha, pero me respondió a través de una persona que no me conocía. El otro día pues yo dije, ya como no podía seguir trabajando, fui a entregar como un informe, a entregar como la representación legal de la empresa, como a dejar ya todo cerrado, porque tenía que quedarme quieta y seguir las instrucciones del médico. Y ahí llegó, yo trabajaba en una empresa de construcción, la esposa del interventor, que no me conocía y no sabía nada de mí. Y ella me dijo, ella me cogió las manos, yo estaba sentada, porque no podía pues estar parada. Y me dijo, no le preguntes, yo soy Joana Andrea, en el trabajo me decían Andrea, no le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué. Si tú crees en Él y le abres tu corazón, todo va a estar bien, pero tienes que abrirle tu corazón. Entonces ahí yo sentí que me estaba respondiendo a través de ella, porque ella pues como iba a saber que yo le había estado diciendo la noche anterior que por qué, por qué, por qué, por qué. Y ahí decidí acercarme más a Dios. Empecé por donde puede empezar la mayoría de personas, a través de la Biblia. Empecé a través de la Biblia, a través de ir a el culto cristiano y a la iglesia católica. Y empecé como a poder ver como más, como a sentir más mi humanidad, como a ver que el crecimiento personal sí es como que va más allá de eso, como el mundo el que yo estaba tan metida, y a entender como más cosas. Y ahí es como que se renovó mi fe, y yo dije, bueno, yo confío en ti, voy a empezar a mirarme por medicina alternativa, a ver qué puedo encontrar.
seguí pues de médico alternativo en pues, diferentes homeópatas, terapia neural, bueno, probé varias cosas hasta que llegué a medicina funcional. Él me puso con un angelito maravilloso, una doctora también muy linda, y ella fue mi angelito hermoso, me recibió 4 horas, revisó, pues yo llevaba varias acetas de todos los exámenes y todo lo que me habían hecho. Me dijo, no te preocupes que yo creo saber qué es lo que tienes y vamos a sanar pasito a pasito. Pero el amor que yo sentí, que me dio ella, que me cuidó, me acompañó en ese proceso de sanación. Yo empecé a sanar en plena pandemia, o sea, en el 2020. Pero llegar a ella también me sirvió mucho para, o sea, poder ver lo que es servir y ayudar a las otras personas como con ese deseo de que tú estés bien. Y yo dije, wow, qué bonito, yo quiero hacer esto mismo que hizo mi doctora bonita conmigo, quiero hacerlo con las otras personas, yo quiero servir, quiero poderles ayudar, quiero poder, sí, ser así una persona muy amorosa como lo está haciendo ella conmigo. Es decir, que ahí fue el punto, discúlpame Joa, ahí fue el punto en donde dijiste, esto es lo que quiero hacer. Sí, yo ahí sentí, yo decía, qué bonito ella cómo transmite esa paz, esa serenidad, esa confianza de que todo está bien y se sentía mucho a Dios a través de ella y yo decía, ahí, qué bonito poder, esto mismo que yo estoy recibiendo de ayudarme a sanar, poderlo también ofrecer y dar a las otras personas. Entonces, seguí sanando de la mano de ella, se creó como una amistad bonita, digamos que ella me cuidó mucho, estuvo muy pendiente, me ayudó a salir adelante, yo ahí hice también un proceso cada vez más de conexión con Dios, seguí aprendiendo más de cómo conectarme con esa parte espiritual de cada uno, hice mucho trabajo interior también, de soltar muchas cosas, sanar muchas heridas de la infancia y empecé a sanar pasito a pasito hasta ahorita después de 4 años es que puedo volver a hacer ejercicio. Mi cuerpo no toleraba el ejercicio, 5 minutos en el gimnasio o cualquier tipo de actividad que no fuera caminar. Se me suprimía el sistema inmunológico, empezaba a temblar, sudaba frío, me intentaba desmayar, me daban cólicos sin tener periodo. El cuerpo me decía, está loca, ejercicio no. ¿Cuál fue el diagnóstico que te dieron en sí al tener todas este tipo de patologías que tú mencionabas, de que no podías hacer deporte, de que te fracturaste sin saber cómo ni por qué? ¿Qué fue, o sea, cuál fue esa conclusión médica que te dieron? Pues resulta que cuando el cuerpo está sometido a un alto nivel de estrés, tú pasas a estar siempre en modo lucha o vida. El ser humano tiene una respuesta por naturaleza y es como venimos diseñados para, digamos que, sobrevivir. Cuando nuestros antepasados huían de algún depredador, pues tenían que tener toda la energía concentrada en sus piernas en poder correr y salvar su vida. Esa respuesta de lucha o vida se presenta con el cortisol y con las hormonas de adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas del estrés. Esta respuesta está diseñada para que sea solo por un momento, o sea, te empezó a perseguir un león, corre y ya después de que pasa, el encargado de eso es el sistema simpático, que tiene el sistema parasimpático, el sistema autónomo, perdón, el sistema autónomo que tiene el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema autónomo, si ve que pues, te está persiguiendo un león, tú sales a correr y pues lo que hace es que se desactiva el sistema parasimpático y se activa el sistema simpático. El sistema simpático lo que hace es que detiene las funciones del cuerpo y manda toda la energía a los músculos para que tú puedas correr y sobrevivir. Entonces, las funciones de reparación, las funciones de entrar en calma, las funciones como de estar tranquilo, pues digamos que se apagan porque el cuerpo piensa que tienes que huir. Eh, y pues estamos diseñados así, pero resulta que hoy en día nuestro león no es un león de verdad, sino puede ser el jefe, puede ser un trancón, puede ser el comentario del novio o el comentario de una amiga sí, entonces eso segrega esa respuesta de lucha o vida como si te estuviera persiguiendo el león, pero pues para el sistema autónomo te está persiguiendo el león, pero el león está acá en la mente por la manera como uno está interpretando la información que después se dejó alterar. Entonces, cuando uno está todo el tiempo como en ese estrés constante, esta respuesta que yo te digo que está todo el tiempo activa, pues prácticamente es como si estuvieras en un estrés crónico prolongado. Un estrés crónico prolongado, claro, porque detienes todos los otros funcionamientos del cuerpo. Entonces, como yo hacía tanto ejercicio, el ejercicio ya es un estresor por sí del cuerpo, pero pues en pequeña medida está bien.
pero yo lo hacía en altas horas de la noche, entonces interfería con la función del sueño y generaba un pico de estrés en la noche. Aparte, pues ser gerente de una empresa llevaba sus responsabilidades, entonces también manejaba mucho estrés en la empresa y pues sí, era un nivel de estrés también muy fuerte. Y aparte, pues el cumplir con la parte académica, pues también era otro estresor en la vida. Entonces me sumergí en un estrés constante que llevó a mi cuerpo a enfermar. Entonces la actividad física que hacía, pues mi cuerpo no podía recuperarse, digamos que repararse de todo el ejercicio que estaba haciendo. No estaba durmiendo bien, no le estaba dando la alimentación que necesitaba. Entonces llevé a agotar mi cuerpo, a generar una disfunción mitocondrial. Las mitocondrias son los organelos que generan energía en el cuerpo. Entonces, como no, pues el estrés estaba todo el tiempo activado, las otras funciones del cuerpo de reparación, de descanso no podían, pues digamos que prenderse porque todo el tiempo estaba en estrés. Pues esto lo que hizo fue que eh, pues entrara ya un momento que mi cuerpo como que hizo como cuando un computador ya dice no más y saca dice como ya no más y se apaga y deja de funcionar. Así me pasó con el cuerpo. Y el estrés tiene algo particular y es que cuando estás en un estrés constante se te pueden fracturar los huesos porque no tienes, porque el cuerpo está, o sea, estás todo el tiempo segregando cortisol, cortisol, y después de eso puede pasar algo y es que llegas a una fatiga adrenal, y es que ya ni siquiera puedes producir cortisol, entonces ya pasas lo contrario, pasas a estar todo el tiempo agotado, no tienes como ni siquiera responder, ya pasas a sentir como que, que no tiene, como que ves que la vida no tiene sentido y todo, pero es porque ya lo activaste tanto y estuviste tanto en estrés que ya te pasó al otro y ya el cuerpo ya eres como, sí, un zombie. Entonces, por eso hay que aprender. Cuando uno ve y le dice, ojo con el estrés, en verdad el estrés te enferma. Porque cuando uno ya entiende cómo funciona por dentro el cuerpo y qué es lo que hace y cómo detiene las funciones, digamos, en una mujer cuando está en constante estrés, eso te puede conllevar a generar resistencia a la insulina y eso te puede conllevar también a generar infertilidad. Entonces es muy importante hoy en día aprender a gestionar el estrés porque los estresores de hoy en día son más mentales porque es la manera como percibes lo que está sucediendo. Si tu jefe, si te coge un trancón, entonces ya empezó la película, que te van a echar porque no llegaste, o tu jefe te va a hablar mal, o sí, son cosas que suceden. Entonces es aprender a gestionar el estrés o que tienes que tener una conversación de pronto incómoda con algún ser querido, pero pues es importante, digamos que tenerla y no dejarla pasar y no, obviamente no hacerla en las noches, sino en un horario donde estés como más tranquilo, o sea, es aprender a ver qué te está a ti generando estrés para ayudarlo a resolver. En mi caso, pues me fui con exceso de ejercicio, en horas de la noche no dormía bien, descansaba muy poco, hacía mucho ejercicio, estudiaba, trabajaba, no me sabía alimentar y el cuerpo dijo como, estás loca. Y Claro, es que el cuerpo, siento que el cuerpo, lo que tú has hablado, el cuerpo es perfecto y es tan perfecto que aguanta, aguanta hasta un punto cuando ya dice no más, hey, ya, es hora de parar, es hora de realmente de que te dediques o que nos dediquemos a lo que debe ser y cómo debe ser, y es el cuidarnos, es el amarnos, es el cultivarnos nosotros mismos. Así que, oh, sí, claro, pues muchas gracias por compartirnos esa historia tuya, porque realmente detrás de esa historia creo que muchas nos sentimos identificadas de cierta manera, porque creo que casi todas las personas en la actualidad pues vivimos bajo el estrés, bajo la presión, bajo muchas cosas que nos estresan día a día y que está muy de moda o es como la frase cliché, ay sí, que el estrés enferma. Y a veces lo pensamos como, sí, sí, el estrés enferma, pero realmente no nos sentamos y no nos concientizamos de que en realidad enferma y de que no es de solo una frase, es que sí pasa y que muchas de las enfermedades que adquirimos en el tiempo se dan por el estrés, se dan por los malos hábitos que hemos tenido, y al final todo nos pasa factura, el cuerpo nos pasa factura. Entonces, pues sí, sí, claro, ese mensaje que tú dejas es maravilloso para muchas personas, que de pronto es el momento de decir, hey, paremos y veamos cómo vamos y evitemos antes de llegar hasta un punto tal vez más avanzado que pueda ser más difícil y de no retorno, en realidad.
Bueno, yo a mí me gustaría como entrar a una parte de hablar un poco más acerca de todos esos consejos como coach de salud y de bienestar, esos consejos que le puedan servir a las mujeres. Y para eso me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los hábitos saludables más importantes que nos recomendarías a las mujeres específicamente? Porque sabemos que el cuerpo femenino funciona de una manera diferente al masculino, pero ¿cuáles serían esos consejos saludables que son importantísimos? Digamos que el primero es aprender a darse, como a conectarse con esa parte femenina y en poder, digamos que reconciliarse. Hay muchas mujeres que no les gusta ser mujer por el periodo, que porque les da cólicos, que les da síndrome premenstrual, que sí, y lo ven como algo. eh, Hay algunas que mencionan desagradable, hay algunas que dicen que no, que no. Lo primero es como reconciliarte y abrazar la feminidad, abrazar que viniste a este momento de la vida en un cuerpo de mujer y escogiste ese cuerpo de mujer y poder entender, digamos que nosotras las mujeres nos movemos con un ciclo de 28 días, que es nuestro periodo. Los hombres se mueven con un reloj de 24 horas, porque pues ellos no tienen el periodo. Y el mundo está hecho básicamente con un reloj de 24 horas. Entonces nosotras las mujeres, debido a nuestras fases, fase folicular, fase ovulatoria, fase lútea temprana y fase lútea tardía y fase menstrual, son las que digamos que nos dan altibajos en ciertas cosas y nos dan digamos que poder en unas y altibajos en otras. Pero entonces es como aprender a conectarte con esa feminidad y poder entender que todo, digamos que vamos a estar ciclando a lo largo del mes y es aprender cómo a usar esos ciclos a favor de uno. Entonces, eso es como un consejo como porque somos mujeres, que ya les voy a contar más adelante de esta, como de este ciclo. Hábitos, entonces, para mí el más importante que ya se los mencioné es cultivar esa espiritualidad, esa conexión con ustedes, que se den en el espacio, un espacio en el día para conectar con ustedes, con Dios, sentarse a tomar una tacita de té, también saber cómo se sienten. A veces están tan sumergidas como en el día a día que ni se han dado percatado de que andan con estrés, con dolor de cabeza, que les está doliendo la pierna, la espalda, eh, que están tan cargadas de como tantas cosas que a veces las mujeres, que los hijos, la familia, el estudio, el trabajo, tantas cosas, y se olvidan de sí mismas. Entonces, dense un espacio del día para sentarse a tomar una tacita de té con ustedes y con Dios, la vida, el universo, con lo que más resuene con ustedes. El sueño es súper importante que lo tengan en cuenta, que puedan dormir de 10 de la noche al amanecer, o sea, que se levanten viendo el amanecer. Pero porque a veces las personas dicen, yo duermo bien. Y yo le digo, sí, ¿a qué horas te acuestas? A las 2 de la mañana y me levanto a las 9 10 de la mañana. Eso no es dormir bien. El cuerpo tiene sus, digamos que sus horas específicas en las que cada órgano se depura, en la que se limpia, en la que se regenera. Y los órganos que, digamos, los más vitales, hacen este proceso en la noche. Entonces, si nos acostamos mientras dormimos, si nos acostamos en horas que no son, estamos cortando ese proceso de, como de limpieza de cada uno de los órganos. Entonces, de eso también hace que pues sean malas decisiones que vayan acumulando, que los órganos pues terminen de pronto más adelante gestando alguna enfermedad. Entonces, es importante hacer del sueño un sueño reparador. La alimentación saludable, obviamente, sin duda es muy importante aprender a alimentarse de manera consciente con lo que es agradable y sostenible para ti. Hoy en día hay muchas que no se puede comer huevo, que no se puede comer lácteos, que no se puede comer café, que no se puede comer, que una dieta keto, que son las altas en grasas, es mala, que sí. Y hay un montón de influencers que te dicen como que esto sí, esto no, y ya se ha generado mucha controversia y confusión en las personas. Aquí la invitación amorosa es a que vayan con un profesional que les pueda orientar y les enseñe cómo alimentarse de manera sana y saludable de acuerdo a su individualidad. ¿Qué significa? De acuerdo a su condición de salud en este momento, de acuerdo a su nivel de actividad física, de acuerdo como a sus objetivos de salud. Y pueden decirle a ese profesional de la salud, que digamos es como trabajo yo, y es enseñarles a alimentarse con lo que para ustedes les gusta, con comida natural, obviamente,
No trato de comida chatarra, no, sino con comida natural, porque a veces te dan es como un plan de alimentación y hay muchas cosas que ni te gustan, no, la idea es que sea algo agradable y sostenible en el tiempo para ti. Hoy en día ya hay muchas maneras de hacer recetas saludables y muy ricas. Entonces es abrirse también a darse esa oportunidad de alimentarse de manera sana y saludable, porque pues esto hace mucho también la diferencia. Los alimentos tienen el poder de sanarnos o de enfermarnos. Si uno escoge un plato balanceado, pues estás dando pasos hacia tu buena salud, pero si escoges un plato de comida chatarra, pues estás dando pasos hacia una enfermedad. No se trata tampoco de situarse en extremos, decir nunca más te vas a volver a comer, no sé, una hamburguesa o una pizza, sino de hacerlo el 80% de comida sana y dejar un 20% para darte de vez en cuando, como ese gustico de comer de pronto si te gustaba un helado o un waffle o si te gustaba una pizza, pero no hacerlo todos los días esos permisos, porque hay personas que me dicen cuando llegan a consulta, no, es que yo hoy me comí, pero era chiquito, un poquito de cereal de caja. Al otro día yo me comí, pero solo medio pan. Al otro día me comí, pero solo era una chocolatina ya chiquita. Al otro día me comí, pero solo fueron media hamburguesita. Pues finalmente no estás haciendo nada, se trata de llevar un equilibrio y que el 80% sea alimentación natural y de pronto una vez a la semana en una sola comida, no todo el fin de semana, sino en una sola, te comes algo pues de esos gusticos que te gustaban, pero pues la alimentación también hace parte importante de un hábito positivo, en la actividad física, que se muevan, que tengan un día movido y con lo que a ustedes les guste, no tiene que ser necesariamente gimnasio, tenis, natación, piscina, baile, spinning, o sea, gimnasio si les gusta, pero llevar una vida movida, o sea, tener actividad física también ayuda a preservar mucho pues la salud y es un hábito positivo. ¿Y cuánto tiempo más o menos es recomendable? ¿Cuánto tiempo es recomendable en el día hacer ejercicio? Ideal es que hagas una hora, o sea, digamos cuando uno ya se va 4 horas, como decía yo en el gimnasio, tienes que tener ya una alimentación más especial, encargada de darte los nutrientes que necesitas, dormir muy bien, descansar muy bien, aprender a gestionar el estrés. Digamos que si estás, no sé, eres triatleta, también maravilloso, pero entonces revisa, aunque la mayoría de triatletas suele ser muy consciente de la importancia de alimentarse bien, de llevar otros hábitos de vida. Pero si no son triatletas, y tampoco, porque hay personas triatletas que son, es más por hobby, no por competir, si son deportistas de alto rendimiento, pues obviamente tienen sus fisioterapeutas, nutricionistas que los guían en cómo deben comer y llevar hábitos de vida positivo, porque si no, pues incluso a consulta de medicina funcional llegan muchos atletas que tienen alterado el eje de respuesta al estrés por la cantidad de ejercicio que están haciendo, porque esto también, el ejercicio en exceso, activa la respuesta de estrés. Entonces, digamos que es importante como todo un equilibrio. ¿Cómo sabes tú que te está sirviendo el ejercicio? Cuando lo termines, debes sentirte con energía. Si te sientes sin energía, es porque estás o sea, ya estás haciendo demasiado ejercicio, que era algo que me pasaba a mí. Yo terminaba súper agotada, digamos, me iba a montar 150 kilómetros los fines de semana a bicicleta por las alrededores de Chía y llegaba al gimnasio 2, 3 horas a entrenar pesas. Yo me sentía súper drenada de energía, pero sin embargo no escuchaba a mi cuerpo, o sea, no le hacía caso a mi cuerpo. Yo decía, no, eso está bien, y me forzaba. Y claro, y me daba mucha hambre y no sabía suplir los nutrientes que necesitaba esa cantidad de ejercicio. Entonces, si estás haciendo una hora, está bien, ideal que puedas hacer por lo menos 6 veces a la semana, una hora todos los días, igual trate de hacerlo más movido tus días, o sea, si vas solo una hora al gimnasio o haces una hora tenis o baile o la actividad que escojas natación, trata de que las otras horas de tu día sean más movidas. Camina al supermercado en vez de ir en carro, sube y baja escaleras, procura hacer como el día más movido y no tan solo hacer una hora de actividad física, pero con una hora está bien. Y si puedes, trata de combinar también el ejercicio de pesas porque es importante para nosotras las mujeres porque nos ayuda con el tema a equilibrar las hormonas. O sea, nos ayuda mucho también a equilibrar el tema hormonal. Entonces, también es importante que se den la oportunidad de probar de pronto 2 días o 3 días a la semana ejercicio de pesas. No tiene que ser pues, un peso súper gigante, no, algo que pues que las rete, pero que se sienta cómodo. Entonces, pues ya les decía, parte espiritual, el ejercicio, el sueño,
conectarse con la feminidad, la alimentación, digamos que eso es súper importante. Y digamos que otro hábito positivo que yo siempre les digo es hagan en el día algo que haga sonreír su corazón, porque nos sumergimos tanto en una rutina, trabajar, estudiar y no sé si tienen hijos, un poquito para los hijos y se levantan. Y se vuelve todo como tan monótono y en un ciclo que llega un punto en que ni siquiera saben por qué están haciendo lo que están haciendo. Es como, pues es que tengo que trabajar porque tengo que vivir, pero pues, pero finalmente no hay como un trasfondo, no hay un trasfondo y se han olvidado de sí mismas. Entonces, dense en el día un espacio para hacer a eso que les hace sonreír su corazón, sea desde salir a pasear a su perrito, hablar con un amigo, con una amiga, hacer alguna obra de caridad, pintar, colorear, escribir, estudiar algo que siempre han querido hacer, sentarse a leer, exacto, colorear, algo que les guste y que haga sonreír su corazón, porque todas estas son como lo que nos va a ayudar a que podamos tener una vida en equilibrio y no dejarnos como saturar por la carga laboral o por las cosas que puedan estar viviendo, porque pues todo es un equilibrio, no venimos solamente a trabajar, 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 porque mucha gente que trabaja, trabaja, trabaja. Después de eso termina enferma y se gasta todo el dinero que estuvo utilizando, que, pues, que se demoró y que sudó y con lo que la llevó a enfermar en tratar de recuperar la salud. Entonces es como que hagan la vida un balance. La vida es un balance de de cada una de las áreas. No hay que situarnos en extremos. Sí, eso es completamente cierto, Joa, y mira que yo aquí comparto ya como algo personal, y es que esa es la diferencia que tenemos las personas que nacemos y crecemos en el continente americano, en donde todo está basado hacia una productividad, a que tenemos que trabajar, 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 producir, producir, tener de producir para tener dinero para pagar esto, 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 para conseguir. Pensamos que eso es como la felicidad o la manera de que solo tenemos que estar produciendo. Cuando ya llegas, o por ejemplo, cuando ya uno vive en un país como Francia, los franceses de cierta manera hacen muchas bromas con respecto a los americanos, porque dice que los americanos viven para trabajar, mientras los franceses trabajan para bien vivir, lo dicen. Y es que aquí ellos trabajan, pero, o sea, lo básico, lo que tienen que trabajar, y tú ves a las, digamos, después de las jornadas de trabajo, tú ves que todas las cafeterías, los bares, todo está lleno de gente disfrutando, porque para ellos después de trabajar viene el momento del goce, del disfrutar. Para ellos son sagradas las vacaciones, no se pueden tocar las vacaciones, son sagrados los domingos, no se pueden tocar los domingos. Entonces, ellos tienen esa mentalidad de que trabajan es porque les facilita el buen vivir, no es que viven para trabajar. Y eso aquí cuando yo llegué a vivir aquí, entendí eso, aprendí eso con el tiempo, de decir, sí, tenemos que ser productivos, tenemos que trabajar, tenemos que, obviamente, pues conseguir nuestros sueños, se consiguen solo trabajando, pero tengo que escucharme. Yo me decía, Caro, tienes que divertirte, tienes que darte el tiempo para disfrutar lo que te gusta hacer, lo que eres en realidad. Tienes que tener ese tiempo para ti. Y si no lo tienes, creo que estamos fracasando. Si no tenemos ese tiempo, estamos fracasando, y creo que en realidad no somos productivos cuando no tenemos tiempo. Lo has dicho, la vida es un equilibrio y qué bonito que allá en Francia pues puedan como inculcarle eso a las personas, que finalmente pues todo es un balance y trabajas lo que necesitas, pero también tienes tiempo para ti, tiempo de calidad para ti, para tus seres queridos, porque pues eso finalmente nutre la vida, no vinimos a sobrevivir, sino vinimos a vivir. Entonces, venimos pues a disfrutar, a crecer, a conocernos cada día más, conocer a las otras personas, amarnos y amar a los otros, pero todo es en su justa medida. Entonces, es importante aprender cómo a llevar un balance en todo. Eso es cierto. Sí, obviamente también hay estrés, también se tiene que producir, pero pues se intenta mantener un poquito más esa parte, sí, ese equilibrio. Creo que aquí es más importante eso. Y no está juzgado, porque es que en América sí es juzgado el descansar, sí está juzgado el parar, el decir, voy a tomarme un tiempo para mí. Allá es más juzgado, aquí es como, ah, ok, hazlo, está súper. Entonces creo que es un punto positivo que quería como resaltar. Y yo me gustaría preguntarte acerca de
Porque mencionaste, hace unos minutos mencionaste acerca del no estar conectadas con nuestra feminidad. Y lo menciono ¿por qué? Porque yo también tuve ese periodo de mi vida donde no estaba conectada con mi feminidad. Duré muchos años odiando de cierta manera el ser mujer por el hecho de tener todos los meses una regla, un periodo, también que, digamos, las reglas muchas veces son dolorosas y ese renegar conmigo misma por eso, el decir por qué yo no nací hombre, hubiera evitado esto. Y creo que eso me generaba muchísimo más, ¿cómo decirlo? Yo llegué a un punto en donde yo me sentía desconectada completamente conmigo, donde yo, no sé, no me sentía yo al renegar de eso, hasta que yo empecé ya como a cambiar esa mentalidad gracias a los libros, porque bueno, soy una nerd de libros y empecé a leer mucho acerca de eso, empecé a leer mucho acerca de eso, de la feminidad, de conectarse con tu ciclo femenino, y yo personalmente puedo ver que el cambio ha sido brutal. El entenderme que en cada fase funciono de una manera y no me esfuerzo a hacer lo que yo no puedo hacer. Por ejemplo, yo sé que durante mi regla no me esfuerzo a hacer deporte 1 hora al día, si no me tomo un espacio para mí. El saber que cuando estoy en mi fase lútea tal vez no estoy con la mayor energía, pero estoy con el momento perfecto para concentrarme en mí misma, en esa fase folicular en donde ya puedo aprovechar muchísimo mi energía y puedo hacer muchísimas cosas, entonces aprendí como a hackear de cierta manera mi día a día en función de mi ciclo. Y eso que tú mencionaste de que del aprender a reconocernos y a reconocernos como mujeres, aprender a aceptar esa feminidad, yo creo que es un paso primordial para el empoderamiento de las mujeres, porque se habla mucho del empoderamiento femenino, pero parte importante de empoderarnos es conocer nuestro cuerpo, saber cómo funciona, también exigir a nivel médico que nos ayuden y que nos den las herramientas que son ideales para nuestro cuerpo femenino también. Entonces, qué bonito que mencionaste esa parte, porque para mí fue muy importante, fue como un paso en mi vida que hice y yo lo sentí que influyó en todo el resto de mis dimensiones. Entonces, yo quiero aquí preguntarte, ¿qué consejos tú les puedes dar a las mujeres para que se conecten en sí y empiecen a ver en realidad el poder que tenemos como mujeres y esa feminidad y ese poder que tenemos con nuestro ciclo menstrual? ¿Cómo podemos conectarnos? Porque muchas mujeres no saben, no sabe, yo en ese tiempo no sabía. Entonces, ¿cómo podemos desde la mano de un health coach saber cómo podemos conectarnos con esa parte? De acuerdo. Primero, genial que hayas decidido cómo reconciliarte con esa parte femenina, porque es importante, porque pues finalmente escogiste ser mujer en venir a ser mujer en este momento de la vida y por algo lo escogiste y traes una misión bonita. Y así como tú, todas las mujeres traemos una misión bonita y es aprender a abrazar esa parte con mucho amor porque nos da mucha como intuición ese ciclo femenino. Referente a tu pregunta puntual, digamos que cómo lo pueden hacer, pues primero es empezar a ser consciente de cómo es su ciclo. Si es un ciclo de 28 días, de 26, de 30, de 35, evaluar cómo está su ciclo femenino. Hay muchas mujeres que a veces ni lo tienen en cuenta, sino que les llegó el periodo así sin como estar pues, consciente que les podía haber llegado. Hay muchas maneras en que uno ya cuando empieza a conectar con sus ciclos ya empieza a entender que está próximo a llegar al periodo y es, por ejemplo, dependiendo de la fase en la que uno está como mujer, es más hábil, digamos, en cierto tipo de actividad, tanto para hacer actividad física, hay ciertos ejercicios que son recomendados dependiendo de la fase en la que uno esté. Los alimentos también van a variar dependiendo de la fase en la que uno esté. Y la fase, digamos, la parte de productividad también varía dependiendo de la fase en la que uno esté. Entonces a veces uno siente que no está siendo tan productivo en ciertos momentos del mes y uno dice, pero ¿por qué me cuesta tanto esta vez? Y es porque de pronto no tiene en cuenta en qué fase del ciclo femenino se encuentra. Entonces,
Fase folicular. La fase folicular es inmediatamente después de que pasa la fase menstrual. Es el primer día después de que dejas de manchar. Después de la fase folicular, en esta fase folicular, ¿qué es lo que la mujer más puede hacer? Es una fase, digamos, hablando productivamente, es una fase para planear. Eres muy creativa y te vienen muchas ideas. Entonces, es una fase en la que te surgen muchas, o sea, puedes planear de una manera súper fácil, te vienen unas ideas que tú dices, wow, o sea, que nota como estoy de creativa. Sí, fluye de una manera muy fácil. Entonces, digamos que eso en cuanto al tema de trabajo. En cuanto al tema de ejercicio, es una fase en la que ya recuperaste nuevamente la energía. Es una fase en la que ya digamos que puedes empezar a hacer actividades fuertes, como por ejemplo gimnasio, levantar pesas, hacer HIIT, porque ya tu cuerpo otra vez está, digamos que preparándose para gestar nuevamente un embarazo, porque pues finalmente eso es el periodo, en nuestra edad fértil, cada mes el cuerpo se prepara para quedar embarazada. Y cuando no se queda embarazada, pues eso termina siendo pues el periodo, la sangre que uno mancha. Pues se los digo de manera sencilla para no enredarlos con temas médicos, como con conceptos médicos. Pero entonces en esa fase folicular ya recuperas tu energía para poder hacer cualquier actividad, digamos que física, que te exija como más fuerza, más energía. En la parte de alimentación, digamos que esos primeros 14 días después de que deja uno de manchar, el cuerpo femenino tienes menos apetito. Entonces es una fase en la que uno puede aprovechar para alimentarse sano, pero no necesitas comer tantos hidratos de carbono, o sea, tantos carbohidratos. Puedes comer más estilo paleo o mediterráneo, que es más vegetales, grasas buenas y proteínas. Y uno que otro carbohidrato y algunas frutas, pero no necesitas tantos hidratos de carbono como en otra fase del periodo. Eso es en la fase ovulatoria. Después de la fase ovulatoria viene la fase, perdón, focular. Después de la fase focular viene la fase ovulatoria. La fase ovulatoria es la fase donde la mujer podría quedar embarazada, es la fase donde la mujer es más sociable, por lo que se sube el nivel de testosterona en la mujer, eh, entonces la mujer es más sociable. O sea, ahí puedes grabar un podcast, puedes salir, hacer amigos, o sea, te fluye mucho más fácil toda esa parte de socializar. Ajá. Es una fase para comunicarte. Es una fase en la que es la más caliente, entonces vegetales crudos te sirven pues mejor, o sea, que no comida caliente, sino comida como más fría. Te va a servir mucho mejor y también sigues como con la energía para seguir haciendo pues actividad física digamos que de alto impacto. Ya después de la fase ovulatoria, bueno, esa fase ovulatoria es donde también crece el deseo sexual de la mujer, porque pues son las hormonas que precisamente están llamando a que la mujer tenga ganas de tener sexo para, exacto, tener un bebé, o sea, esa es la naturaleza. El libido está al tope ahí. Exacto. Eso hace parte del, digamos que de la esencia femenina, que es así funciona digamos que nuestro ciclo femenino. Ya después de esa fase ovulatoria viene la fase lútea temprana. Aquí ya empieza, digamos que como a descender las hormonas y es una fase en la que ya empiezas, digamos que también empieza la temperatura a fluctuar y ya puedes empezar, y es una fase, digamos, productiva, es una fase en la que uno ejecuta todo. O sea, si tienes un montón de cosas pendientes en tu lista de lo que quieres hacer, de lo que planeaste en la fase ovulatoria, en esta fase lútea, eres, la mejor dicho, la experta acabando todo. O sea, todo lo que planeas en tu lista lo ejecutas fácil. Te da también como se te facilita organizar las cosas, porque ejecutas, o sea, eres muy buena ejecutando en esta fase lútea, que es como los días antes, va después de la ovulación hasta antes del periodo, más o menos pueden ser 10 días, más o menos esta fase lútea. Depende obviamente de el ciclo de cada mujer, pero más o menos son 10 días. Entonces ahí puedes ejecutar muchas cosas. La actividad física puede seguir siendo intensa en esta fase lútea temprana, ya para cuando entres a la fase lútea tardía, o sea, la que se acerca, digamos, los días antes del periodo, ya el cuerpo está entrando como en un modo de recogimiento, de reposo, entonces la actividad física tienes que bajarle a la intensidad, no puedes sobreexigirte demasiado porque pues eso se va reflejado en el periodo, sino que haces actividad física, pero de pronto no de tan alto impacto, sino ya más,
de pronto más natación, no tanto pesas. Eso es en la fase lútea tardía, sí, como más o menos 3 días antes del periodo. Em, y pues esa fase lo mismo, sigues todavía siendo como productiva en hacer tareas. La alimentación para esa fase ya tiene que ser más caliente, o sea, sopitas calientes y en esa fase lútea tardía ya tienes que comer más carbohidratos porque el cuerpo lo necesita. Como se activa tanto el metabolismo en la mujer en esta fase, tiende a dar más hambre y el cuerpo lo que más necesita son carbohidratos. Hay que darle obviamente buenos carbohidratos, quinoa, arroz integral, eh, frijoles, bueno, lentejas, carbohidratos que aporten nutrientes, obviamente mezclado con sus vegetales, las grasas buenas, la buena porción de proteína, o sea, todo natural, pero aquí en esta fase se requieren más carbohidratos para la mujer. ¿Y esto qué va a hacer? Que cuando te llegue el periodo no te den tantos antojos por dulce. Hay muchas personas que cuando les llega el periodo les dan unas ganas por comer dulce impresionante. Y es porque les hizo falta carbohidratos en esa fase lútea. Entonces, al darle los carbohidratos que necesita en la fase lútea, cuando te llegue el periodo no te va a dar ganas de comer dulce. Entonces, cuando ya llegas a la fase menstrual, que es cuando tienes el periodo, esa es una fase de recogimiento. Es una fase en la que no te debes forzar. Si no sientes ganas de hacer ejercicio, no hagas ejercicio. O sea, no te castigues por no hacer ejercicio en esa fase, sino fluye con tu feminidad, escucha lo que quieres hacer. Si de pronto quieres solo caminar, pues solo caminas. Si de pronto dices, bueno, quiero como hacer yoga, bueno, haces yoga, algo muy suave. Pero nada de hacer pesas, ni de correr maratones o cosas así en esa fase. Cuando a los atletas les toca en esa fase, ellas mismas lo han manifestado que les cuesta muchísimo más porque no rinden igual. Porque la fase del periodo es una fase de recogimiento en la que pues estás como para que te puedas conectar más con tu intuición, entonces para evaluar tus cosas, tu vida, tus proyectos, de cómo los has estado llevando y eres como más receptiva a eso, como a poder entender esos mensajes del interior que te quiere decir tu alma, que te quiere decir Dios. Es una fase para eso, una fase como para descansar, para recogerte, para abrazarte, mimarte mucho. Esa es la fase menstrual y debes comer caliente, sopitas y cosas que te aporten nutrientes y es una fase en la que ya no vas a comer carbohidratos, sino más cetogénico. O sea, alto en grasas buenas, proteínas, sopitas de vegetales o cremitas de vegetales, porque esto pues va a mantener la inflamación bajita, no vas a tener una gran inflamación y eso pues obviamente hace que no tengas pues cólicos ni síntomas premenstruales, aunque eso ya es otro tema que se nos alargaría mucho, pero pues esos son como más o menos los tips que les diría como para que se vayan empezando a conectar con su ciclo femenino, como que lo van y váyanse como mirando, o sea, noten, no estoy en esta fase y des en cuenta cómo su cuerpo responde en las diferentes fases, porque pues eso es como o sea, es tan perfecto como un don que nos regalaron a las mujeres con nuestro ciclo, de poder sincronizarnos con nuestro ciclo. Sí, tienes toda la razón ahí y muchas gracias, Joa, por darnos como ese panorama general de cada fase. Realmente esta información es valiosa y desafortunadamente no la teníamos, no se hablaba, no, antes no se mencionaban estas cosas y creo que por eso es que debemos hablarlo cada vez más para poder entender cómo funcionamos, qué es lo que nos puede ayudar en cada fase de nuestro ciclo, cómo podemos hackear de cierta manera nuestras actividades para estar en armonía con eso y también para conectarnos con nosotras mismas. Así que no, creo que maravilloso lo que acabas de compartirnos. Con mucho cariño. Bueno, y me gustaría ya como para entrar en una recta final, ya que se nos ha pasado el tiempo bastante rápido, porque, bueno, pero es que la verdad hay muchas cosas por hablar y seguramente me encantaría tenerte en un próximo episodio porque estoy segura que hay muchísimo, muchísimo más por aprender. Así que me gustaría ya terminar con esta pregunta antes de concluir y es, hablemos un poquito acerca de la menopausia o de esa perimenopausia de la que casi no se habla. ¿Qué consejos le podrías dar a las mujeres que se aproximan a esa época de la perimenopausia, que es antes, los años antes a la menopausia y en la menopausia?
algunos consejos rápidos que les puedas dar para poder hacer más llevadera esas fases que son, de cierta manera, son difíciles para muchas mujeres de atravesar. Digamos que lo primero es que elijan ver que es una nueva fase de la vida, es una nueva primavera, que no le tengan miedo. Hay muchas mujeres, o ahí está el mito de que dicen que la vida de la mujer es el periodo y que cuando ya no hay periodo, pues te vas a enfermar y te va a pasar un montón de cosas. Y muchas mujeres lo que suelen hacer es que pues se echan como a las petacas, por decirlo así, o sea, como, pues ya llegué a la menopausia, me pongo a comer, sigo pues comiendo desordenado porque de pronto se suben un poquito de peso y pues para que me cuido, para que sigo teniendo buenos hábitos y finalmente pues me voy a enfermar. Eso no es verdad. Se puede llevar una menopausia saludable. Todo parte de seguir cuidando tus hábitos de vida. O sea, si tú desde, digamos, si todavía no estás por entrar a la menopausia o ya estás entrando, eh, cuidar tu estilo de vida te va a ayudar a que tengas una menopausia saludable. Con todo lo que hemos hablado a lo largo de, o sea, no solo ejercicio, no solo alimentación, influye mucho, pero gestión del estrés, buen sueño, la conexión contigo, conexión con Dios, el servir, encontrar un propósito, conexión con la naturaleza, todo eso suma a que tengas una menopausia saludable. Y indiscutiblemente, digamos que sí hace la diferencia es la alimentación. O sea, en esa etapa, una buena alimentación que tenga los nutrientes, porque digamos que como ellas ya vamos a tener, pues las hormonas van a fluctuar demasiado y ya no tenemos como el ciclo femenino de que subían y bajaban unas y bueno, ahí lo que te va a suplir va a ser la alimentación, que es la que te va a dar los nutrientes que necesitas para suplir esos bajones de hormonas y evitar que no tengas calores, que no tengas como los síntomas premenstruales y que el cuerpo siga teniendo los sustratos para funcionar muy bien. Entonces es súper importante que cuiden y aprendan. Si no han aprendido a alimentarse sano, que se den ese regalo de aprender a alimentarse sano, como llenarse de nutrientes, darle los nutrientes que necesita el cuerpo, cuáles son, digamos, los más que más pueden ayudar a las mujeres en su parte hormonal. Digamos, las mujeres necesitamos las grasas buenas, pero también necesitamos algunos carbohidratos. Hay mujeres que dejan de totalmente los carbohidratos y también eso influye mucho en su salud. Entonces, es aprender como a conocerse en esta nueva etapa, no le tengan miedo, recibanla con amor, como una nueva primavera, donde la pueden pintar con los colores de su corazón y descubrir cosas muy nuevas, cosas, digamos, nuevas en ustedes, porque es una etapa en la que vienen con la sabiduría que ya han adquirido, pero van a poder encontrar cosas también nuevas en ustedes que antes no conocían. Y es en el regalo de ir con un profesional en nutrición que si no han aprendido a alimentarse sano, les enseñe cómo alimentarse sano, cómo balancear los nutrientes, porque esto les va a ayudar a que tengan pues una menopausia más saludable. Gracias por ese mensaje que nos das, porque en realidad es triste como en la historia siempre se ha visto a la menopausia como el final de la vida de las mujeres, como que es como si las mujeres tuviéramos una fecha de vencimiento. Entonces, y la fecha es cuando ya entras en la menopausia. Y pienso que no, yo sí estoy segura que, y es más, he leído un poco sobre eso y muchas personas, muchas mujeres dicen que cuando llegan a la menopausia se siente que es como una nueva vida en realidad, porque ya eres una persona que ha trabajado, que tal vez ya ha construido, digamos, a nivel profesional, a nivel financiero, entonces tienes tal vez una tranquilidad, digamos, más, estás más tranquila que a los 30, que a los 35, a los 25 que estás tratando de producir todo el tiempo. También tus hijos puede que ya estén más grandes, entonces ya estén más independientes y es ese momento en donde puedes encontrarte contigo misma y decirte, ahora sí me dedico a mí misma. Y creo que encontrar esa, cambiarle esa mentalidad fatalista que le tenemos tanto a nuestro ciclo menstrual como a la menopausia hace toda la diferencia para hacer, para llevar esos procesos que son naturales de la mejor manera y poderlos disfrutar. Ujú, así es. Entonces, es una invitación a que lo vean con ojitos amorosos como una nueva oportunidad para un nuevo ciclo de la vida de la mujer, que trae también grandes bendiciones, que trae la oportunidad para seguirse cuidando, para conocerse en esta nueva etapa, para encontrar una sabiduría interior que tienen acumulada a lo largo de toda la experiencia pues, de vida que han tenido. Entonces, reciban esta etapa con mucho amor, con mucho como disposición a cuidarse, a seguir creciendo como hermosas mujeres que somos todas
Y no le tengan miedo porque finalmente esos son mitos que nos han transmitido de generación en generación de que ahí se acaba la vida de la mujer cuando no es así. Y todo eso precisamente hace que sea mental. O sea, si te transmitieron que hasta ahí llegaba la vida de la mujer, pues mentalmente vas a terminar gestando eso. O sea, te enfermas, sientes que ya no tienes líbido, que todo, sí, porque es más mental, porque es lo que te han enseñado. Entonces son creencias limitantes que hay que soltar. Tú puedes tener una menopausia plena y saludable porque la vida de la mujer continúa. O sea, todo es perfecto y Dios nos creó así y por algo nos creó así. Y no es que cuando ya dejemos de menstruar ya no tengamos el valor como mujeres, seguimos siendo valiosas, igual de importantes y teniendo propósitos que desarrollar en este hermoso viaje de la vida. Eso es muy cierto, Joa. Pues Joa, muchísimas gracias. Gracias por tantos consejos, por tanta sabiduría que nos has transmitido en todas estas palabras, en todos estos consejos. Y me gustaría entrar a la parte final así rápidamente que se llama dinámicas inspiradoras. Son tres preguntas, bueno, tres dinámicas que le hago a todas las invitadas. Así que bueno, ¿estás lista? Sí, lista. Bueno, la primera dinámica se llama Consejo de Oro y en esta me gustaría que rápidamente nos dijeras qué consejo le darías a tu niña del pasado, a la Joana Sandoval de 10 añitos. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le daría? Que no se tomen las cosas personal. O sea, cuando uno es niño, se toma todo personal y si te dicen que eres feo, te lo crees. Si te dicen que no vas a sobresalir, te lo crees. Si te dicen que la vida es terrible, te lo crees. Si alguien te hace algo, entonces te vas generando como traumas o cosas. Entonces yo le diría a mi niña interior que no te tomes las cosas personal, que todos estamos aprendiendo en este viaje de la vida y que cada uno hace como lo mejor que puede y no es contra ti, está con sus propias cosas y no desea hacerte daño, sino él está en su mundo, en sus cosas. Entonces no te tomes las cosas personal, sigue creyendo en ti, sigue confiando en ti, sigue para adelante con los sueños que tengas en tu corazón. Si alguien te dice que no puedes, no significa que no puedas, tienes todo dentro de ti para poderlos. Esa persona está hablando de ella, de lo que con los ojos con los que ve su vida, pero no significa que sean los tuyos, porque ahí cuando uno es de niño se crean muchas limitaciones por todo lo que escucha y se deja creer como todo lo del entorno, entonces sigue la voz de tu corazón, cree en ti, que pues tienes grandes bendiciones por detrás a lo largo de tu vida. Eso es lo que le diría a mi niña interior. Qué bonito el mensaje. La segunda dinámica se llama Tus favoritos y aquí nos gustaría que nos dejaras un libro o una serie o un documental o una película que nos puedas recomendar a todas las mujeres para que nos pueda tal vez impactar o darnos un bonito mensaje. Bueno, es que a mí me encanta leer mucho, o sea, yo pondría como muchos libros. Somos dos. Sí, voy a resumirte tres. Uno, el más impactante que les recomiendo a todos es que se llama Dios es felicidad, de Neil Donald Walsh. Él fue un gran maestro que llegó en parte de mi vida cuando estaba tratando de encontrar respuestas y acercándome más a Dios, de entender realmente lo que es Dios. Y te ayuda a entender mucho cómo funciona la vida y a entender, sí, o sea, tienen que leerlo, o sea, es parte como de un libro que hace dentro de esos libros de crecimiento personal, de entender, de desarrollo espiritual, es un libro que te da como mucho contexto y te ayuda como a tener mucho entendimiento. Entonces, para mí es un libro maravilloso que se los recomiendo. El otro es el de Dejar ir, del doctor David R. Hawkins, porque es un libro, él también es bueno, es que todos, para mí todos han sido grandes maestros y cada autor me ha aportado cosas muy bonitas. Él también es un gran maestro, digamos que hacia el camino de la iluminación, y este libro del Dejar ir, él comparte su técnica de cómo las personas están en diferentes niveles de conciencia y te enseña cómo puedes gestionar las emociones, no quedarte con ellas. Entonces, siento que es un libro que le puede servir mucho a las personas y también les da un entendimiento de cómo el mundo del ego, el mundo de la espiritualidad, el nivel de conciencia. Entonces, es un libro que les puede servir mucho. Y el otro, ya más relacionado con las mujeres, se llama En sintonía con tu ciclo femenino,
de Alicia Vitti. Este les va a dar ya más puntual, específicamente lo que les compartí del ciclo femenino. Entonces, si quieren ya profundizar en el ciclo femenino, pues está este. Igual tendría muchos otros más que por mí les diría, pero les va a servir. Y película, les recomiendo La Cabaña, aunque también tiene un libro, eh, porque también les ayuda como a entender lo que es Dios. Bueno, se nota, se darán cuenta que tengo como una conexión muy bonita con la parte espiritual, pero es que cuando uno trabaja mucho esa parte cambia completamente la vida. Y les ayuda también si están en un proceso de perdonar pasado, perdonar personas, les ayuda también a entender y a soltar y a como a ver con amor, ojitos amorosos y compasivos. Ay, qué bonito. Bueno, pues gracias por esas recomendaciones. Yo los apuntaré para ponerlos en mi lista de libros a leer. Entonces, Me cuentas cuando los hayas leído. ya te contaré, ya te contaré. Y bueno, entonces entramos a la tercera dinámica que se llama preguntas sorpresas. Y aquí te voy a hacer una pregunta de alguna invitada que nos dejó en algún episodio y al final tú me dejas la pregunta, una pregunta para hacerle a la siguiente invitada. Entonces la pregunta que ella nos dejó es, ¿cuál sería el título de la película de tu vida? Si tuvieras que ponerle un título a tu película. De hecho, yo quiero escribir un libro y le pondría el libro de la vida, porque es como contar, pero lo que es la vida como con ojitos amorosos, como con todo lo que he aprendido. Entonces, le pondría como el libro de la vida, o sea, sí, como que la vida es un libro en el que cada día te da una página en blanco en la que lo puedes pintar con los lienzos de tu corazón y elegir, pues, digamos que accionar hacia el amor. Entonces, la titularía así, el libro de la vida. Bueno, pues qué bien que lo tienes muy claro, porque yo la verdad aún sigo pensando en cómo le llamaría a mi película. ¿Y qué pregunta te gustaría hacerle a una próxima invitada o a una invitada a este podcast? Porque la verdad son como diferentes entrevistas, así que hago como un baulito de preguntas, así que ¿qué pregunta te gustaría dejarle a una invitada? ¿Qué es para ti ser una persona espiritual? ¿Cómo podrías como eh, compartirle a las personas para ti qué es ser una persona espiritual y si lo ves como eh, algo de gran valor en tu vida y que pueda impactar la vida de las otras personas? Perfecto, entonces haré llegar esa pregunta eh, a una invitada. Y yo, muchísimas gracias. Ya llegamos a la parte final. Gracias por compartirnos estos consejos, tu historia también, porque nos mencionaste gran parte de tu historia y lo que te llevó a este camino. Gracias por todos esos consejos que nos das a las mujeres para tener un ciclo femenino más saludable, para tener también una vida general más saludable, esos hábitos que has mencionado, que mencionaste a través del podcast, que no solo nos sirven a las mujeres, sino que también les sirven a los hombres y a todas las personas que estén motivados a tener una vida saludable, plena y feliz, porque a la larga la salud da felicidad. Eh, entonces, pues muchas gracias. Me encantaría que nos dejaras tus redes de contacto para que las personas que ven o escuchan este podcast puedan contactarte si necesitan y requieren tu ayuda y tu acompañamiento. Así que, ¿en dónde te pueden contactar? Muchas gracias por la invitación. Una alegría poder compartir aquí contigo. Se pasó muy rápido el tiempo. Creo que hubiéramos podido durar horas y horas y horas hablando. Espero pues sea de gran utilidad la información compartida. Lo que necesiten pueden contar conmigo. Me pueden ubicar en Instagram como Joas Coach, Johas Coach. Así estoy en Instagram. También estoy en TikTok así. Y mi página web próximamente será lanzada, que es joasoul.com, Johasoul.com. Es, yo creo que más o menos en un mes, espero.
o sea, ya es que la pongan al aire y ya. Debe estar en línea y ahí también me van a poder ubicar. Perfecto. Bueno, Joan, muchas gracias nuevamente. Con mucho cariño, muchas gracias a ti. No, gracias. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Dime qué te pareció la historia de Joana Sandoval y todos esos consejos que ella nos deja para tener una vida saludable, una vida plena, encontrar ese camino hacia la felicidad. Así que déjame tus comentarios en nuestras redes sociales, en el @ellas.inspiran. Y ya sabes que estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Así que gracias y hasta un próximo episodio. Chao, chao.